Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política y administrativa nos convoca todos los días, convencidos de que poco a poco vamos a construir cultura política, poco a poco vamos a ir alejando de la mayoría de nuestros coterráneos, de nuestros compatriotas, la idea de que la política no sirve, de que la política es de los corruptos, de que la política es para los ladrones. No, si es politiquería, sí, si es populismo, sí, si es clientelismo, sí, si es demagogia, sí, pero la política en el sentido lato del término, por Dios, es una necesidad para su bienestar, mi bienestar y el bienestar de toda nuestra sociedad. ¿O no es así? Un saludo muy especial para nuestro invitado de hoy. Él es Ramón Jara Zavala. Él es especialista en política educativa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, creo, chileno. Bienvenido. Roger, muy amable por tu invitación y quiero tomar lo que señalas tú. La participación política y la confianza en nuestra ciudadanía es clave para el desarrollo de nuestros países. Colombia, Chile, Ecuador, y distintos países requieren de restablecer la confianza y la participación de la ciudadanía para construir instituciones creíbles. Yo creo que es un tremendo desafío que tenemos en la región. Clave para el desarrollo de nuestros países, sí es definitivamente un compromiso, no solamente de Colombia, sino de Chile, de Latinoamérica, de todos los países democráticos. Enseguida volvemos con el tema, porque empecemos con información. El ex jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, ha anunciado este miércoles 9 de agosto que sí va a aspirar a la presidencia de la República en las elecciones del 27 de mayo del año entrante. Ha dicho que inicialmente no descarta la posibilidad de ir por firmas, pero si el Partido Liberal define las reglas de juego, pues podría participar por el Partido Liberal. Por eso no desestima y le parece interesante la propuesta de su émulo, el senador de la República del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, de que en marzo próximo, cuando se lleven a cabo las elecciones para el Congreso de la República, el 11 de marzo específicamente, se haga una consulta interna del Partido Liberal. A propósito, hay elecciones este año en Chile, ¿no?, para la presidencia de la República. Sí. Ramón Jara Zavala. Te cuento, hay 4 candidatos en este minuto que son los más importantes. La actual coalición de gobierno tiene 2 candidatos, sí. Un candidato que es colega tuyo, periodista, sí, que pertenece al grupo más de centro izquierda de la coalición, otra candidata demócrata cristiana, y por el lado de la derecha, el expresidente de la República, Sebastián Piñera, que hoy acude a la reelección. Ahí están los 3 candidatos, y un cuarto movimiento que se llama Frente Amplio, que es un grupo que nace a la izquierda de la izquierda, principalmente formado por grupos jóvenes, que están buscando también presentar una alternativa al país. Ese es el panorama electoral hacia noviembre. ¿Recuerdan ustedes que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, les dijo al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, que iba a presentar un proyecto de ley que derogue la ley 1786 de 2016, que es la ley de excarcelación, porque esta ley está dejando en libertad a muchas personas que ya tenían la prisión definida, aunque no por ser condenados, sino muchos de ellos sindicados. Pues estuvimos averiguando con algunos concejales y Jaime Mejía Albarán, concejal por el Partido Centro Democrático, nos ha dicho que eso es populismo. ¿Por qué, Jaime Mejía Albarán? Bueno, mire, yo lo que creo es que definitivamente aquí seguimos cometiendo errores tras errores. Recordemos que en años pasados se sacó la ley de pequeñas causas para excarcelar a muchos de los reclusos que estaban en las cárceles por delitos menores, y lo que hicieron nuevamente es, al ver que se le están generando un problema, tuvieron que reversar y tomar una medida diferente. Nuevamente el fiscal está proponiendo algo similar, pero lo que creo es que es una figura más por quedar bien con la opinión pública que realmente una solución de fondo de la justicia. Aquí se necesita una reforma a la justicia de fondo, realmente analizar cómo va a ser los sistemas de judicialización, el aumento de la aplicación de la pena en el sentido de que haya mayor eficacia en la administración de justicia, porque el problema es todo el mundo pide aumentos de penas o piden una política criminal diferente,
pero no se está aplicando la judicialización con eficacia, que es el problema de fondo que hoy tiene la justicia en este país. De Medellín, por el Partido Polo Democrático Alternativo, Luz María Múnera dijo que no va a participar en la consulta para escoger al candidato único a la presidencia de la República entre Sergio Fajardo Valderrama, Claudia López, Antonio Navarro Wolf y Jorge Enrique Robledo. Ya dice que ni riesgos, porque de pronto gana Sergio Fajardo Valderrama y ella no apoya el neoliberalismo. Concejal Luz María Múnera. No voy a consulta para elegir candidato presidencial porque soy coherente. Y si el señor Fajardo llegase a ganar esta consulta, yo no votaría por él. Mi jefe político es el Ideario de Unidad y dice que el Polo no vota por neoliberales. Así que si el doctor Robledo, que es mi candidato presidencial, gana la consulta, será mi candidato. Pero no voy a consulta porque si llegase a perderla, yo no tendría candidato presidencial. Gallinas felices. ¿Cómo les suena? Gallinas felices. Bueno, ese será un proyecto de ley que presenten el senador de la República, Juan Diego Gómez, y el representante de la Cámara, Nicolás Viero Echeverri Albarán. ¿En qué consiste? Concejal de Medellín por el Partido Conservador, Álvaro Múnera Willes. El representante de la Cámara y el senador Nicolás Echeverri y el senador Juan Diego Gómez van a radicar un proyecto de ley que se va a llamar Gallinas Felices. ¿En qué consiste? Ir reconvirtiendo ese sistema de gallinas de batería que es perverso, unas gallinas que nacen en una jaula, nunca ven la luz del día, todo el tiempo ni siquiera tocan tierra, comiendo para luego morir en esa jaula. Es muy triste. Entonces la idea es, con este proyecto de ley, ir reconvirtiendo eso en un sistema mucho más amable, donde puedan tocar tierra, donde puedan salir al sol, donde tengan unos espacios más amplios. Entonces, un proyecto maravilloso que esperemos que el Congreso apruebe. Imagínense ustedes, los animales en Colombia tienen derechos. ¿Cómo no tenerlos entonces los seres humanos? A propósito de lo que hemos venido mencionando sobre esa ley de excarcelación, que se vuelve populista desde el punto de vista de la propuesta del fiscal general de la Nación. Tanto derecho en nuestro Estado social de derecho tienen los presuntamente inocentes como los que presuntamente son responsables de delitos. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa. Viajero Mediterráneo es un nuevo espacio cultural en la ciudad para los amantes de la gastronomía, la historia, el arte y la cultura. Te esperamos en Plaza Mayor entre el 10 y el 13 de agosto. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Lo hemos dicho muchísimas veces, la educación es la trampa de la pobreza. Cuando una familia que es pobre deja que su hijo o hija vaya a estudiar y más bien lo mandan a trabajar, que porque se necesita que llegue recursos, esa familia será eternamente pobre. Pero cuando esa familia toma la decisión, vaya a estudiar, empieza a romperse esa trampa, esa brecha de la pobreza, y ese niño va a generar la posibilidad de que esa familia salga de la pobreza. ¿O no es así, profesor Ramón Jara Zavala, quien es especialista en política educativa? Roger, como te decía primero, permíteme agradecer la invitación a tu programa. Con gusto. Para nosotros, como chilenos, es un agrado estar en la ciudad. También saludar al señor secretario de Educación de Antioquia, al señor Néctor David Restrepo, que nos ha hecho extensiva la invitación. Saludar también al señor subsecretario de Calidad, Alfaro García, y al director de Desarrollo Pedagógico, al señor Santiago Espina, que son los que nos han extendido esta invitación a participar en esta conversación. Y tú lo dices muy bien. A nos, cuando él dice nos, es a Ramón Jara Zavala y a la profesora Natalia Vargas, quienes son los conferencistas, de una vez lo digo y ya usted continúa, del Seminario Internacional de Calidad Educativa que se va a llevar a cabo en la ciudad de Medellín este 11 de agosto. Continúe. Sí, fíjate tú que lo señalabas muy bien. La educación es un tema prioritario en nuestros países, Colombia, Chile y la mayoría de los países de la región, porque tienen que ver con el progreso y el desarrollo de nuestros jóvenes. Y ahí, Roger, hablar, porque el tema tiene que ver con el futuro de nuestras generaciones,
todos los esfuerzos que hagamos desde el aparato público, pero también desde el aparato privado, tienen que ver con contribuir al desarrollo de nuestros jóvenes. ¿Cómo se hace? Porque esa es la pregunta que yo creo que está en todas las agendas de política pública y también de iniciativas privadas. Poner el foco, fíjate tú, en los profesores. Sí. Un primer ejemplo, Roger. ¿Cómo fortalecemos el ejercicio de la profesión docente de nuestros profesores en las escuelas? ¿Cómo los apoyamos para que el trabajo diario sea más fructífero, que se logren mayores aprendizajes, pero también realicen un tema que tú lo señalabas al inicio del programa? ¿Cómo somos capaces de formar al ciudadano del siglo XXI? ¿Ah? ¿Cuáles son esas competencias de ciudadanía, de participación, de confianza en las instituciones? No sé cómo lo ves tú, Roger, desde el punto de vista de que la educación sea ese vehículo que permita formar ese ciudadano del siglo XXI. Es que esa es la idea fundamental. La mejor política, la educación. La mejor decisión que puede tomar un administrador público, un presidente de la República, un gobernador, un alcalde, es la educación. La educación, porque siempre hemos dicho aquí, el que permite, y usted lo dijo, el desarrollo. Crecimiento económico, desarrollo humano y social. Pero usted ha dicho una cosa bien importante. Primero, formando y capacitando a los docentes, quienes son los que realmente garantizan que haya una educación de calidad. Hay una experiencia que queremos compartir, que Chile, como todos los países de la región, ha ido avanzando y quiere compartir las experiencias que hemos tenido, entendiendo que siempre una experiencia se puede mejorar con la experiencia de otros. Sí. Nosotros hemos venido trabajando en Chile los últimos años una nueva carrera profesional docente. Una nueva carrera. Claro, un nuevo desarrollo profesional, una nueva normativa también. Sí. Pero más allá de la normativa, lo que nos hemos descubierto, y ustedes también lo han descubierto, porque ustedes también están en procesos muy similares, en que nuestros profesores requieren todo el apoyo necesario para hacer el ejercicio de la docencia en aula. Hoy día las aulas son mucho más complejas, están mucho más integradas por niños diversos y por lo tanto todo el apoyo que se requiera, fíjate tú, es importante para que nuestros alumnos aprendan mejor y nuestros profesores enseñen mejor. Sí, señor. Cuando decimos que nuestros alumnos deben aprender mejor, no es solamente que aprendan de memoria unos textos de las diferentes asignaturas, sino que sean capaces incluso, y ahí es donde está la orientación de un buen docente, aprendan en el contexto social, que aprendan realmente, que están insertos en una realidad, para que esa educación realmente sea práctica o no, pragmática. Hoy día el mundo, Roger, es distinto. Sí. Si le decimos a nuestros televidentes, para los que ya estamos por sobre los 50 años, sí, el mundo es distinto. El profesor, a los que nosotros conocimos, era el centro de la conversación, sí, era el que educaba. Ajá. Hoy día nuestros jóvenes son más bien interactivos. Sí. Las tecnologías de la información y la comunicación permiten que nuestros niños aprendan por otros canales. Claro. Por tanto, el rol del profesor es el que está de alguna manera siendo necesario reconfigurar. Un facilitador del conocimiento, ajá, un profesor que es capaz de decirle a los estudiantes que es necesario analizar, que es necesario comprender, que es necesario seleccionar, porque el problema hoy día, Roger, tú lo sabes, no es un problema de ausencia de información y de conocimiento, por supuesto, sino que es justamente el problema, el desafío que tenemos es que hay un exceso de información que circula por las redes, que circula por los medios interactivos y por lo tanto un estudiante, como era antiguamente, es cierto, tú y yo estudiamos en una escuela, nosotros estudiamos en una escuela que hoy día no existe. Exactamente. Era la escuela como el centro del conocimiento y el profesor como ese gran articulador del relato del conocimiento. Ajá. Hoy día las escuelas son unas escuelas interactivas en donde ya no es solo el relato del profesor, sino que es un conjunto de otros canales de comunicación que informan e ilustran a los estudiantes. Y ese, fíjate tú, Roger, que es un tremendo desafío. Es un desafío muy grande para el docente del día de hoy, porque termina incluso, vamos a ver cómo suena esto, muchas veces el alumno sabiendo más que el profesor. Lo que le toca al profesor, y por eso tiene que estar capacitado permanentemente, es ser capaz de orientar toda esa información, todo ese conocimiento que nuestros alumnos tienen hoy. Porque antes era muy fácil. Nosotros depositábamos, si me pongo en el lugar del profesor, depositábamos el conocimiento en una vasija, que era el alumno. Él simplemente recibía la información y ya. Hoy es interacción y menos mal, gracias a Dios, existen los desarrollos tecnológicos, pero al mismo tiempo mayor exigencia para los docentes que deben ser verdaderos orientadores. Ay, sí, verdaderos maestros. Palabra que nosotros utilizamos muchas veces indistintamente, pero no todo docente, no todo educador es un verdadero maestro. Hoy la realidad de la interacción educativa lo obliga a que sea un verdadero maestro. Para ello están acá personas como Ramón Jara Zavala, quien es especialista en política educativa para entregar a los docentes antioqueños la información
suficiente, que los capacite y que permita que sean verdaderos maestros. Gracias a este Seminario Internacional de Calidad Educativa que se llevará a cabo este 11 de agosto en la Universidad de Medellín con el auspicio de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia. Unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frase, para que cuando regresemos nos la comente nuestro invitado Ramón Jara Zavala. En política hay que sanar los males, jamás vengarlos. En política hay que sanar los males, jamás vengarlos. Profesor Ramón Jara Zavala, leo esa frase y se me vino a la cabeza Pinochet, la dictadura que ustedes sufrieron tanto y que bueno, luego saltan a una democracia. ¿Será que se puede aplicar en la política actual y todo lo que ha vivido políticamente su país esa frase de Napoleón Bonaparte? A mí me gustaría comentar la frase que usted plantea, Roger, ¿Sí? con otra frase que lo dice ¿Con Max cuál? Weber. Diga. Max Weber señala ¿sí? sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Sí. Los países avanzan con una dosis justa, con una ecuación justa de una ética de la convicción, es decir, los principios, aquellos fundamentos que hacen importante el desarrollo de un país, pero también la ética de la responsabilidad, es decir, esa capacidad que tienen los países de darse gobiernos que le otorguen gobernabilidad. Eso es un desafío en su país, lo es en el nuestro. Nosotros, sin pretender tener solo una experiencia exitosa, transitamos de la dictadura a la democracia en el modelo chileno, una transición pactada, concordada, que permitió un largo desarrollo y superar objetivos sociales importantes para el país. ¿Y qué es? ¿Y qué es, profesor Jara Zavala? Gobiernos que realmente generen gobernabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Gobiernos que sean capaces de recoger las demandas de la ciudadanía, transformarlas en políticas públicas eficaces y eficientes, y lo más importante, Roger, que resuelvan los problemas y que no los profundicen. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene la agenda democrática en la región. Qué bien. No solamente Chile, no solo Colombia y los problemas distintos que estamos viendo en la región, porque además, lamentablemente, fíjate tú, si uno mirara lo que ha ocurrido en el continente post-90, que es el retorno y la recuperación democrática, la corrupción nos está haciendo un daño terrible al régimen democrático. Y para las nuevas generaciones, tú lo decías muy bien, la confianza en la democracia, y hay que volverlo a reafirmar, es muy importante. Pero por es fundamental restablecer la confianza en las democracias y que no sea la corrupción la que debilite justamente los sistemas democráticos que tanto costaron restablecer en el continente. Pero eso implica participación, volvemos al principio, que y la educación. gente participe, claro. Y educación. Pero yo hablo primero de participación, que realmente son inseparables, porque la participación me permite a mí saber con información suficiente, con formación suficiente, quiénes están aspirando a la presidencia de la República allá en Chile, quiénes están aspirando a la presidencia de la República aquí en Colombia, y saber quién de ellos, pero bien informados, realmente será la persona que sea capaz de solucionar nuestros problemas. ¿Quién es? Sin populismo, sin demagogia, sin politiquería, sin clientelismo. ¿Cuál es el verdadero? Ahí es donde está nuestra participación como elemento fundamental. Pero esa participación tiene que ser también una participación informada y formada, y ahí es donde entra la educación. Roger, ¿me permite un pequeño comentario? Porque la frase que tú pusiste es muy provocadora y yo te ponía a Weber, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Ojalá que nuestros jóvenes conozcan a Max Weber. Quizás lo más importante es también restablecer la sensatez. En política es importante ser sensato, en la vida en general es importante ser sensato. Y la sensatez no solamente se adquiere con la madurez, ¿cierto? Con el paso de los años, como podría decir. También es importante que eduquemos en las escuelas a la sensatez, al fortalecimiento del espíritu sensato, al espíritu crítico, a la capacidad de conocer nuestro entorno, a conocer críticamente lo que está pasando. Hoy día nosotros tenemos un conjunto de jóvenes y la sensatez sigue siendo una virtud importante. Qué maravilla. Sensatez me suena a sentido común y no es simplemente a llenar al estudiante de conocimientos. Muy bien. Recuperar la escuela para que precisamente logremos eso. ¿Cómo se logra? A raíz de lo que comentábamos, la escuela es una organización. De nada nos sirve solo un profesor bien formado o dos profesores dentro de la escuela que hagan el cambio. Se necesitan que todos los profesores que forman parte de la escuela sean estos actores relevantes. El profesor es un líder, Roger, es un líder dentro de la sala de clase, es un modelo para los jóvenes que están acompañando su proceso, pero además
se requiere que quien gestione la escuela, el director, el rector, también ejerza un liderazgo y que acompañe su desarrollo profesional. Que sea un líder de líderes. Nosotros hemos ocupado la frase que en realidad, Roger, no es una frase de chileno, sino es más bien la de un profesor español, que señala que es necesario en nuestras escuelas modernas, en esta reconfiguración de las escuelas, liderar líderes, es decir, que nuestros directivos sean verdaderos líderes. El día viernes vamos a conversar sobre eso. El liderazgo pedagógico hoy día es fundamental, el liderazgo en la sala de clase, y porque además, fíjate tú, Roger, las familias que siguen confiando en la educación esperan que haya este ejercicio de liderazgo para una mejor educación. Claro, porque estamos perdiendo hoy, lamentablemente, cuando hablamos de una sociedad mejor, estamos perdiendo la confianza en la escuela. Primer núcleo fundamental para la educación, la familia. Familias bien formadas en valores. Pero viene el otro núcleo, que incluso a veces es más importante, porque el niño y el joven pasa más tiempo allá, en la escuela. Que no se pierda la confianza en esos líderes que deben estar liderados por un buen administrador, un buen rector. Pero para ir terminando, también un líder a nivel de política. El gobernador en su territorio, el presidente en su nación, a través de sus secretarios o sus ministros de educación, tienen que ser excelentes líderes que sepan hacia dónde debe ir la educación. Nosotros hemos visto en Chile, Roger, yo te comentaba, Asesorías Pedagógicas Chile, que es la institución de trabajo, hemos acompañado procesos de cambio en la escuela. ¿Y cómo lo hemos visto? Lo hemos visto con una fuerte dosis de liderazgo de quienes dirigen las escuelas, con un fuerte liderazgo de los docentes en aula, pero también con un fuerte liderazgo de las autoridades que toman decisiones para avanzar en el mejoramiento. Yo te decía, mejoramiento de los docentes, no solamente en su ingreso, en su sueldo, sino que también en sus oportunidades de desarrollo, fortalecimiento de los directores como actores relevantes y el fortalecimiento de las oportunidades de aprendizaje. Eso lo hemos visto en Chile, en la experiencia que nosotros tenemos desde Asesorías Pedagógicas Chile, que queremos de alguna manera compartir con ustedes, y aprovecho esa oportunidad también de volver a agradecer tu invitación y felicitarlos por el país bonito que tienen. Tienen un país maravilloso. Muchas gracias. Y nos alegramos por los procesos de paz que están llevando adelante. Qué maravilla, porque todo esto, la educación es esencial dentro de lo que viene. A propósito del proceso de paz con las FARC, ojalá se dé con el ELN, ojalá después de un marco jurídico se dé con las bandas criminales y logremos la paz integral, que no es solamente con el desarme, sino que viene un proceso de posconflicto en el que la educación es absolutamente necesaria. Gabriela Mistral, Gabriela Mistral, con esto... Es de ustedes, Gabriela Mistral decía que... Es chilena. Educación es sinónimo de paz. Sí. Y a nosotros nos gustaría compartir desde esa experiencia de Gabriela Mistral un saludo para ustedes, para los que están llevando adelante, y decir, educación es un sinónimo de paz. Qué maravilla. Profesor Ramón Jara Zavala, especialista en política educativa, quien participará este viernes 11 de agosto en la Universidad de Medellín, en el Seminario Internacional de Calidad Educativa, Prácticas Pedagógicas, una experiencia significativa que transforma la calidad de la educación en Latinoamérica, en Colombia, en Antioquia. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Roger, muchas gracias a usted, muy amable. Quedo muy contento con lo que nos dice el profesor Ramón Jara Zavala, y hoy no me extiendo en un colofón, simplemente lo último que dijo él: la educación es paz. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 9:30. A las 7:15 de la noche, Germán está entregando la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.